¿Alguna vez te has preguntado por qué nos obsesiona tanto el oro? Lo llevamos puesto, lo acumulamos en lingotes. Por él se han librado guerras y han caído imperios enteros. ¿Y si ese amor por el metal amarillo estuviera grabado en nuestro ADN? ¿Y si fuimos creados con un solo propósito, extraer oro? Hoy vamos a explorar la versión más intrigante y polémica sobre el origen de la humanidad. Viajaremos miles de años al pasado, a la antigua Mesopotamia, para descifrar las tablillas cuneiformes de los sumerios. Descubrirás por qué los misteriosos Anunnaki nos necesitaban, y te lo prometo, esta historia cambiará por completo tu forma de ver los mitos antiguos. Es un relato épico que suena a ciencia ficción, pero muchos están convencidos de que es nuestra verdadera historia. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Nuestro viaje comienza ahora. Al terminar, cuéntame en los comentarios, ¿crees que somos simplemente un experimento genético exitoso o estás listo para cuestionar lo que dicen los textos antiguos? Para entender el fondo de este misterio, debemos trasladarnos al valle de los ríos Tigris y Éufrates. Fue allí, en lo que hoy es Irak, donde nació la civilización sumeria hace más de 5000 años. Los sumerios nos dejaron un legado inmenso: ciudades, leyes, astronomía y, lo más importante, millones de tablillas de arcilla. En estas tablillas quedaron grabados sus mitos, y los protagonistas absolutos son los Anunnaki. El término Anunnaki se traduce de forma sencilla: aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Según los textos, eran dioses, seres poderosos que gobernaban el mundo. Ya en el siglo XX, el escritor Zecarías Sitchin dio una interpretación revolucionaria a estos escritos. Afirmó que los Anunnaki eran en realidad seres extraterrestres provenientes de un planeta llamado Nibiru. Y aunque la ciencia oficial rechaza esta teoría, la historia antigua no deja de ser fascinante por ello. Vamos a desgranar esta increíble leyenda paso a paso. Empecemos por el principio. Imaginen un planeta masivo llamado Nibiru. Según cuenta la leyenda, este mundo orbita nuestro Sol siguiendo una trayectoria inmensa y extremadamente alargada. En Nibiru viven los Anunnaki, una civilización avanzada, inteligente y con una tecnología superior. Sin embargo, se enfrentaron a una catástrofe. Su atmósfera empezó a deteriorarse. El planeta perdía calor rápidamente, y la radiación cósmica amenazaba con aniquilar toda forma de vida. Necesitaban un escudo protector urgente, y sus científicos encontraron la solución: dispersar partículas microscópicas de oro en el aire. El oro es excepcional para reflejar la radiación y mantener la temperatura. Pero había un problema. En Nibiru casi no quedaba oro. Fue entonces cuando empezaron a rastrear el espacio, hasta que sus radares detectaron yacimientos inmensos de este metal. ¿Dónde? En el tercer planeta desde el Sol, en nuestra Tierra. Para entenderlo mejor, piensen en lo que intentamos hacer hoy: enviar misiones a asteroides para extraer metales raros y fabricar smartphones. Los Anunnaki hicieron lo mismo, pero para salvar su hogar. Esto rompe con el mito de que los dioses bajan del cielo solo para gobernar. A veces, los dioses simplemente necesitan recursos. Eran en esencia mineros espaciales cumpliendo con su jornada laboral. La expedición se organizó rápidamente. Los Anunnaki prepararon sus naves y emprendieron el largo viaje hacia la Tierra. Al frente de la misión estaba Enki, una mente brillante, ingeniero jefe y el biólogo más importante de su civilización. Sin embargo, la Tierra no los recibió de la mejor manera. Era un mundo salvaje, primitivo y hostil, donde los depredadores acechaban en cada rincón y el clima era implacable. Lo primero que hicieron fue establecer una base y fundar la primera ciudad en nuestro planeta, Eridu, ubicada en el extremo sur de Mesopotamia. Su nombre significa hogar en la lejanía. Un detalle conmovedor, ¿cierto? Tras establecer contacto con su planeta natal, Nibiru, comenzaron a planificar la extracción masiva de recursos minerales. Pero los altos Anunnaki no tenían ninguna intención de ensuciarse las manos.
Para el trabajo pesado, trajeron consigo a los dioses menores, una especie de clase obrera conocida como los Igigi. Para que se den una idea con un ejemplo actual, los Anunnaki eran los altos ejecutivos y arquitectos de la corporación, mientras que los Igigi eran los obreros y mineros. A ellos les tocó realizar todo el trabajo duro en este planeta extraño y salvaje. La vida de los dioses menores, los Igigi, en la Tierra era una auténtica pesadilla. Fueron enviados al sur de África, a un lugar que ellos llamaban el Apzu, donde se encontraban los yacimientos de oro más ricos del planeta. Era un trabajo infernal. Los Igigi tenían que perforar túneles en roca sólida, extraer el mineral y lavarlo sin descanso, día tras día, año tras año. Mientras tanto, los Anunnaki exigían cada vez más oro. La supervivencia de Nibiru dependía de ello. Los Igigi trabajaban sin tregua, sin un solo día de descanso ni vacaciones. Según cuenta la leyenda, esta agobiante esclavitud se prolongó durante 40 periodos. Algunos investigadores sugieren que esto equivale a cientos de miles de años terrestres. Pronto, los Igigi empezaron a rebelarse. Eran dioses, pero los trataban como simples esclavos. El agotamiento y el dolor se hicieron insoportables. Es el momento perfecto para romper el mito de que la vida de los dioses siempre fue néctar y ambrosía. Los dioses sumerios sudaban en las minas, se quejaban de sus superiores y odiaban su trabajo. Eran, en muchos sentidos, muy parecidos a nosotros. La tensión no dejaba de crecer. En las profundidades oscuras y sofocantes de África, el descontento se iba acumulando. La tormenta era inevitable. Y un buen día, la paciencia de los Igigi llegó a su límite. Todo estalló durante una visita de Enlil, el hermano de Enki. Enlil era el comandante supremo en la tierra, un líder implacable y de mano dura. Hartos de todo, los Igigi decidieron declararse en huelga, protagonizando la primera revolución obrera de la historia. Arrojaron sus picos a las llamas y quemaron todas sus herramientas de trabajo. Salieron de las minas y marcharon directamente hacia el palacio de Enlil, rodeando su residencia bajo el manto de la noche. Su demanda era clara: el fin de los trabajos forzados. Enlil estaba aterrorizado. Jamás imaginó una rebelión de tal magnitud por parte de sus subordinados. De inmediato, contactó con Enki y con el gran soberano Anu. La situación era desesperada. El oro era vital para la supervivencia de Nibiru, pero obligar a los Igigi a trabajar por la fuerza era imposible. Simplemente eran demasiados. Era el ejemplo perfecto de un motín en alta mar. El capitán no puede navegar sin sus marineros, y si estos se niegan a obedecer, el barco se detiene. Se produjo un estancamiento total. La extracción de oro se detuvo por completo, y el futuro de Nibiru quedó en jaque por culpa de aquel sindicato de dioses menores. ¿Qué camino quedaba por tomar? Se convocó de urgencia al Gran Consejo de los Dioses. Los Anunnaki se reunieron para buscar una solución definitiva. Enlil exigía castigar a los cabecillas de la rebelión. Su intención era sofocar la revuelta por la fuerza. Sin embargo, el resto de los dioses comprendía que los Igigi tenían razón. El trabajo era, sencillamente, insoportable. Anu, el dios supremo, consultó a Enki. ¿Había alguna salida? ¿Quién extraería el oro si no eran los Igigi? Fue entonces cuando Enki, el brillante científico, propuso un plan descabellado. Afirmó que el trabajador que necesitaban ya existía en la Tierra. Solo hacía falta perfeccionarlo un poco. Enki se refería a los primates, a los homínidos que ya poblaban el planeta. Eran fuertes y resistentes, pero no lo bastante inteligentes como para seguir órdenes o manejar herramientas complejas. Por ello, propuso crear al Lulu, un trabajador primitivo, fusionando la esencia de los dioses con la de estas criaturas terrestres. Esto echa por tierra el popular mito de que el ser humano es la corona de la creación. Según la versión sumeria, fuimos diseñados como mano de obra barata, simples robots biológicos destinados a realizar el trabajo sucio.
La propuesta de Enki fue recibida con recelo. Los dioses temían alterar el orden natural de las cosas, pero no tenían otra opción. Sin el oro, Nibiru estaba condenado. Finalmente, el consejo autorizó el experimento. Enki comenzó a trabajar en su laboratorio en África junto a Ninhursag, la principal diosa sanadora, y una experta en genética y medicina. Juntos, empezaron a mezclar lo que los textos antiguos describen como la arcilla de la tierra y la sangre de un dios. Hoy en día, quienes defienden la teoría de los antiguos astronautas ven en esto una descripción clara de ingeniería genética. La arcilla sería el ADN de un homínido terrestre, mientras que la sangre representaría el código genético de los propios Anunnaki. Para entenderlo mejor, imaginen a los agricultores modernos cuando cruzan un manzano silvestre con una variedad de cultivo. Lo hacen para obtener un árbol resistente al frío, pero que dé frutos grandes y dulces. Enki y Ninhursag buscaban algo similar, un ser con la fuerza física de un simio y la inteligencia suficiente para manejar herramientas. Su objetivo era crear un esclavo dócil. Así comenzó una serie de experimentos biológicos tan complejos como peligrosos. El camino hacia el éxito sería largo y tortuoso. La creación del ser humano no fue un milagro repentino, sino el resultado de un largo proceso de ensayo y error. Los textos antiguos relatan estos fracasos con lujo de detalle. Ninhursag gestó los primeros embriones, pero los resultados fueron aterradores. Nacieron seres con graves deformidades. Algunos no podían controlar sus extremidades, otros eran ciegos y otros nacían con órganos enfermos, muriendo al instante. Las leyendas mencionan criaturas con cuerpo de león y cabeza humana, o incluso hombres con pezuñas. Pensemos más allá del mito. Tal vez las historias sobre centauros, minotauros y grifos no sean simple fantasía, sino el eco de la memoria sobre aquellos experimentos genéticos fallidos de los Anunnaki. Estas quimeras vagaban por la tierra, asustando incluso a sus propios hacedores. Enki estaba frustrado, pero no se dio por vencido. Ajustó la fórmula, cambió las proporciones y buscó la armonía que le faltaba. El ser debía ser lo suficientemente inteligente para entender órdenes, pero no tanto como para iniciar una rebelión, como ya lo habían hecho los Igigi. Era un equilibrio delicado y sumamente frágil. Y finalmente, llegó el éxito. El laboratorio de Enki obtuvo el resultado perfecto. Había nacido el trabajador ideal. En los textos antiguos se le llama Adamu, un nombre que nos resulta familiar, ¿cierto? De él deriva el nombre de Adán de los relatos bíblicos. La palabra Adamu significa literalmente el que está hecho de la tierra o arcilla roja. Era un ser muy parecido a los propios Anunnaki, aunque de menor estatura. Ya no tenía el denso pelaje de los primates. Adamu era fuerte, capaz de trabajar en las minas durante días enteros y de comprender órdenes verbales complejas. Pero lo más importante era su absoluta sumisión. Para él, sus creadores eran dioses todopoderosos. Los Igigi estaban eufóricos, pues por fin se habían librado de la carga del trabajo pesado. Los Anunnaki, por su parte, consiguieron el metal que tanto necesitaban para su salvación. Piénsenlo de esta manera. Es como si en una fábrica el duro trabajo manual fuera reemplazado de repente por robots perfectos. La productividad se dispara y las quejas sobre las condiciones laborales desaparecen. El experimento de Enki superó todas las expectativas. Fue en ese momento cuando comenzó la historia de la humanidad. Una nueva fuerza de trabajo fue enviada a las minas de Lapzú. Los hombres empuñaron picos y palas, y la extracción de oro alcanzó un ritmo nunca antes visto. Caravanas cargadas con el metal precioso partían regularmente hacia Nibiru. El planeta estaba a salvo. El escudo de oro en la atmósfera comenzaba a restaurarse. Mientras tanto, los Anunnaki disfrutaban de una vida placentera en la Tierra. Se rodearon de palacios y jardines majestuosos, mientras los humanos se encargaban de todo.
No solo extraían el oro, también cultivaban los campos, cuidaban el ganado y mantenían impecables las moradas de los dioses. La vida parecía perfecta, pero había un problema fundamental. Originalmente, los humanos habían sido creados como híbridos, y al igual que las mulas en la naturaleza, eran incapaces de tener descendencia. Cada nuevo trabajador debía ser fabricado en laboratorios a través de las diosas incubadoras. Era un proceso lento y tedioso. Fue entonces cuando Enki decidió realizar una última modificación genética. Les otorgó la capacidad de reproducirse por sí mismos. Ese fue el gran punto de inflexión. La humanidad recibió por fin la chispa de la vida auténtica. Sin embargo, aquel acto desencadenaría consecuencias que nadie fue capaz de prever. En cuanto los humanos adquirieron la capacidad de reproducirse, su población se disparó. No necesitaban los largos ciclos de vida de los dioses. Ellos vivían deprisa y se multiplicaban a un ritmo vertiginoso. Pronto, la tierra rebosaba de gente. Ya no cabían en las minas, así que empezaron a levantar sus asentamientos alrededor de las ciudades de los Anunnaki. El estrépito era insoportable. Enlil, el soberano supremo de la tierra, estaba furioso. Él era un dios que valoraba, por encima de todo, el silencio y el orden. Y ahora, bajo sus propias ventanas, millones de seres gritaban, cantaban y discutían sin descanso. Imagínatelo así. Alquilas una cabaña en medio del bosque buscando paz, pero al cabo de un año te encuentras rodeado por una metrópolis ruidosa y asfixiada por el tráfico las 24 horas. Para Enlil, la humanidad no era más que una plaga molesta, como insectos que se reproducían sin control. Además, el hambre de los hombres crecía. Empezaron a talar los bosques y a agotar los recursos de las tierras circundantes. Enlil decidió que los humanos ya habían cumplido su propósito. El oro acumulado era suficiente, y había llegado el momento de deshacerse de una herramienta que se había vuelto irritante. Fue entonces cuando el conflicto entre Enki y Enlil comenzó a tornarse irreversible. Aquí presenciamos dos posturas divinas completamente opuestas respecto a la humanidad. Por un lado, Enlil era un administrador implacable. Para él, los seres humanos no eran más que mano de obra prescindible, una herramienta que, una vez rota o inútil, simplemente se desecha. Enki, por el contrario, poseía el alma de un creador. Veía en los hombres a sus propios hijos y se enorgullecía de su inteligencia. Fue él quien, en secreto, les enseñó diversos oficios y les brindó los primeros conocimientos sobre agricultura y medicina. Este es un tema recurrente en las tablillas sumerias. Enki, actuando como el gran protector de la humanidad frente a la furia de los demás dioses. Rompamos con el mito de que los dioses antiguos actuaban siempre en armonía. La realidad es que, entre los Anunnaki, reinaban las intrigas y las constantes luchas de poder. La humanidad se convirtió en un peón dentro de la gran partida de ajedrez entre estos dos hermanos. Enki deseaba nuestra evolución. Quería convertirnos en una especie independiente y capaz. Enlil, en cambio, temía que si el hombre se volvía demasiado inteligente, terminaría por descubrir que los dioses también son vulnerables. Ante el miedo de una nueva rebelión, decidió actuar de forma radical. Fue entonces cuando planeó un genocidio. Enlil se enteró de que una catástrofe cósmica sin precedentes acechaba a la Tierra. El planeta Nibiru pasaría demasiado cerca, y su fuerza gravitatoria desencadenaría una marea colosal, un desplazamiento de los polos, un tsunami masivo que cubriría cada rincón del mundo. Ante la noticia, Enlil convocó al Consejo de los Dioses. Ordenó a todos los Anunnaki subir a sus naves para aguardar el desastre desde la órbita, pero decidió dejar a los humanos atrás, condenándolos a una muerte segura. Obligó a cada deidad a jurar silencio. Nadie podía advertir a la humanidad sobre el diluvio inminente. Era el plan perfecto. Las manos de Enlil quedarían limpias, pues sería la propia naturaleza la encargada de exterminar a aquellos esclavos ruidosos
que se habían multiplicado sin control. Enki, con el corazón oprimido, prestó el juramento. No podía desafiar abiertamente al comandante supremo, pero tampoco era capaz de abandonar a su mayor creación. Fue entonces cuando el astuto científico encontró un vacío legal en su promesa. Decidió que salvaría, al menos, a un hombre. En un alarde de astucia jurídica, Enki no se lo dijo directamente al humano. Hizo algo mucho más ingenioso. Enki se acercó a una choza de juncos donde descansaba su sacerdote más leal y sabio, Ziusudra, a quien conocemos en la tradición bíblica como Noé. Enki se detuvo ante el muro de caña y, en lugar de dirigirse al hombre, le habló directamente a la pared. Dijo: «Escúchame, pared de juncos, construye una embarcación inmensa, séllala con brea por dentro y por fuera, lleva contigo a tu familia, las semillas de todas las plantas y el ADN de todos los animales». Es fascinante notar que el texto antiguo utiliza el término semilla de la vida. Para muchos investigadores modernos, esto sugiere un banco de material genético, y no simplemente una pareja de cada especie hacinada en una bodega. Ziusudra lo comprendió todo. En secreto, comenzó a construir una gigantesca nave sumergible. Sus vecinos se burlaban de él. ¿Para qué quería un barco estando tan lejos del mar? Pero él no se detuvo. Pronto, densos nubarrones oscurecieron el cielo y la tierra comenzó a estremecerse. El gran diluvio era inminente. El agua empezó a subir con una rapidez aterradora, mientras los Anunnaki observaban el desastre desde el espacio. Desde la órbita, los dioses observaban cómo una ola colosal borraba sus ciudades de la faz de la tierra. Eridu, Nippur, Uruk, sus majestuosos templos y zigurats desaparecieron bajo el rugido de las aguas. Los lamentos de millones de seres humanos resonaban incluso allá arriba, en el espacio. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Los dioses, incluso aquellos que habían seguido ciegamente a Enlil, rompieron a llorar. De pronto, comprendieron una verdad aterradora. Habían aniquilado a quienes los mantenían con vida. Eran los hombres quienes cultivaban el grano, quienes les ofrecían carne en sacrificio y quienes escanciaban su vino. Ahora, los dioses se encontraban hambrientos y desamparados en sus frías naves metálicas. Este es el ejemplo perfecto de cómo los poderosos dependen de la clase trabajadora. Si quitas a los obreros, la fábrica se detiene, y entonces el director no tendrá nada que llevarse a la boca. Los Anunnaki entendieron que, sin la humanidad, la Tierra ya no podía ofrecerles ninguna comodidad. El propio Enlil permanecía sombrío, consciente de que su ira se le había ido de las manos. El planeta estaba purificado, sí, pero ahora era un lugar vacío e inútil. La tormenta rugió durante muchos días hasta que finalmente las aguas comenzaron a retroceder. La nave de Ziusudra encalló en la cima de la única montaña que las aguas no habían logrado cubrir. Al abrir las compuertas, se encontró con un mundo devastado y sumergido en el lodo. Lo primero que hizo Ziusudra fue encender una hoguera y asar carne como ofrenda de gratitud por su salvación. El aroma del asado se elevó rápidamente por la atmósfera hasta llegar a los dioses, que languidecían de hambre en la órbita terrestre. Según relatan los antiguos textos sumerios, los dioses acudieron al olor como moscas y descendieron de nuevo a la tierra. Al ver que había sobrevivientes, Enlil montó en cólera, dándose cuenta de que Enki lo había engañado. Sin embargo, los demás dioses intercedieron por los hombres. «Mira», le dijeron a Enlil, «ahora ellos nos proveen de alimento. Déjalos en paz». Ante esto, Enlil se ablandó, bendijo a Ziusudra y selló un nuevo pacto con la humanidad. A partir de ese instante, el hombre dejó de ser un simple minero para los dioses y su relación alcanzó una nueva dimensión. La era de oro había terminado. Comenzaba la era de las religiones. Llegó un momento en que los Anunnaki decidieron que ya no vivirían más entre los hombres.
Convivir en las mismas ciudades les resultaba demasiado caótico, así que optaron por convertirse en gobernantes invisibles. Fue entonces cuando la soberanía descendió de los cielos. Para gestionar el mundo, los dioses designaron intermediarios, los reyes. Por lo general, estos monarcas eran mestizos, hijos de la unión entre los dioses y las mujeres de la tierra. Ellos servían como el puente entre los Anunnaki y el resto de la humanidad. A los hombres se les encomendó la construcción de zigurats, esas colosales pirámides escalonadas que, en realidad, eran las residencias de los dioses. Allí, las personas depositaban ofrendas de comida y bebida. A cambio, los dioses entregaban a los reyes tecnología, leyes y protección contra sus enemigos. Visto así, el sistema funcionaba como una especie de franquicia. Los Anunnaki aportaban la marca y el conocimiento, mientras que los humanos pagaban sus regalías mediante impuestos y sacrificios. Básicamente, la humanidad se convirtió en el personal de servicio de estos amos invisibles. Aprendimos a labrar la tierra, a levantar ciudades y a escribir sobre tablillas de arcilla. Así fue como nació la civilización tal y como la conocemos hoy en los libros de historia. Con el tiempo, la presencia de los Anunnaki fue desvaneciéndose. Sus visitas a la Tierra se volvieron cada vez más esporádicas. Algunos textos sugieren que estallaron guerras fratricidas por el control de nuestro planeta, donde se emplearon armas de un poder aterrador. La descripción del viento maligno que devastó la ciudad de Ur recuerda sospechosamente a las secuelas de la radiactividad, personas perdiendo el cabello y fuentes de agua convertidas en veneno. Es hora de cuestionar el mito. Quizás el fin de las grandes ciudades sumerias no se debió a una simple sequía, sino al uso de tecnología avanzada en los conflictos internos de los propios dioses. Finalmente, los Anunnaki decidieron marcharse. Con las reservas de oro agotadas y un clima cambiante, dejaron la tierra bajo la tutela de reyes humanos y desaparecieron en el firmamento en sus carros de fuego, pero juraron regresar. Ese recuerdo de los dioses que ascendieron a los cielos quedó sellado en la memoria genética de la humanidad. Por eso, aún hoy, seguimos alzando la vista al firmamento, esperando respuestas. Ahora, analicemos esta historia desde una perspectiva científica moderna. Existe un vacío misterioso en nuestro ADN, un fenómeno que los científicos llaman cuello de botella. Hace unos 200.000 años, la humanidad perdió repentinamente una enorme cantidad de su diversidad genética. Fue como si, de pronto, solo hubieran quedado unos pocos miles de personas en todo el planeta, y de ellos descendemos todos los seres humanos actuales. Lo curioso es que, precisamente en ese periodo, nuestro cerebro aumentó de tamaño de forma drástica. Aprendimos a hablar y desarrollamos la autoconciencia. Para los defensores de la teoría de los Anunnaki, esto es la prueba irrefutable de la intervención genética de Enki. La ciencia oficial, por supuesto, lo atribuye a la erupción de un supervolcán o a cambios climáticos extremos. Pero hay que admitir que la coincidencia es fascinante. Un salto evolutivo tan repentino que no encaja con la teoría de la evolución gradual de Darwin. Es como si alguien hubiera instalado un sistema operativo completamente nuevo en una computadora vieja, saltándose todas las actualizaciones intermedias. Nuestra fascinación por el oro es algo realmente curioso. Se trata de un metal extremadamente blando. Con él no puedes fabricar un hacha resistente ni un arado eficiente. Para el hombre primitivo, el oro era prácticamente inútil para la supervivencia. El cobre o el bronce eran herramientas mucho más valiosas en su día a día. Sin embargo, desde la antigüedad, la humanidad ha sentido una obsesión irracional por él. Por puro instinto, lo consideramos el material más preciado y lo usamos para embellecer nuestros templos. ¿Pero por qué? ¿Acaso fuimos alguna vez mineros espaciales? Tal vez esta programación fue grabada en nuestra conciencia por nuestros creadores. Buscar oro, recolectarlo y entregarlo a los dioses. Incluso hoy, la economía global se sustenta en lingotes de oro ocultos en profundas cámaras acorazadas.
Es un vínculo que carece de lógica, a menos que miremos el mito sumerio de los Anunnaki. Esa historia ofrece una explicación coherente, aunque parezca de ciencia ficción. Simplemente, estamos haciendo aquello para lo que fuimos creados. Seguimos acumulando recursos para unos dioses que se marcharon hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué son, en realidad, los textos sumerios? ¿Se trata de una crónica histórica escrita por testigos directos o es solo una hermosa metáfora? Para la arqueología oficial, los Anunnaki no son más que la personificación de las fuerzas naturales. Enki representa el agua dulce, mientras que Enlil simboliza el viento y las tormentas. Bajo esta visión, el mito del hombre creado a partir de la arcilla es solo una explicación simbólica de nuestro vínculo con la tierra. Sin embargo, Zecarías Sitchin y sus seguidores estaban convencidos de algo muy distinto. Creían que los antiguos no tenían tanta imaginación. Ellos simplemente describían lo que veían: naves espaciales, ingeniería genética y soberanos de otros mundos. A día de hoy, es imposible desmentir esta teoría por completo, pero es precisamente esa ambigüedad lo que hace que la historia sea tan fascinante. Nos obliga a cuestionar la versión oficial sobre nuestro origen y nos permite sentirnos parte de un inmenso juego cósmico. No somos simples primates que bajaron de los árboles, somos hijos de las estrellas, creados con un propósito. Esta es la fascinante y contradictoria historia que esconden las antiguas tablillas sumerias. Un relato que nos lleva desde la extracción de oro en un planeta indómito hasta el primer experimento biológico para dar vida al ser humano, desde la rebelión de los dioses hasta el gran diluvio. Lo más impactante de todo es ver cómo la tecnología moderna parece ser un eco de estos mitos ancestrales. Ingeniería genética, viajes espaciales, minería en asteroides. Hoy estamos haciendo exactamente lo mismo que, según la leyenda, hicieron los Anunnaki hace millones de años. Quizás solo estamos siguiendo sus pasos, evolucionando para convertirnos, algún día, en los dioses de otros mundos. Y esta es la verdadera culminación de nuestra historia. No somos esclavos, sino aprendices que han superado a sus maestros. Nuestra evolución no es una casualidad, sino un proyecto grandioso que sigue desplegándose ante nuestros ojos. Gracias por acompañarme en este viaje y sumergirse en este relato para soñar. Espero que este misterio les haga mirar el cielo nocturno de una forma totalmente distinta. Si disfrutaron de nuestra historia, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevos relatos. Y antes de irse, cuéntenme en los comentarios, ¿creen que somos fruto de la evolución natural o el resultado de un proyecto genético de visitantes de otros mundos? Estaré atento a sus opiniones. Buenas noches.